Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el tema de otros sistemas, ¿no? Continuamos con la India de Rey dentro del bueno, con el libro de Joe Gallagher, la defensa india de Rey. Y estamos viendo, por ejemplo, esta línea, ¿no? Con alfil de 3. En este caso, lo bueno es que las blancas tienen un plan sencillo, ¿no? Desarrollan rápidamente con alfil de 3, caballo de G a E2, porque primero saca el alfil para luego sacar el caballo, y enroca, ¿no? Y en el caso de que se haga F5, pues hacer E por F5 y después F4, ¿no? Acentúa el escaso control del blanco sobre D4, ese es el problema, que las negras deberían asaltar, ¿vale? Entonces, aquí en esta estructura, con ese alfil en D3, hay que pensar o plantear de alguna forma ataques contra la casilla D4 o el peón de D4. Enroque. Y ahora caballo de G a E2, ¿no? Como hemos dicho. Aquí continúan con caballo C6. Es lo que os digo, ¿no? Totalmente, vamos directamente contra el peón de D4. Veamos otras opciones. Claro, si hacemos C5, pueden hacer un D5, ¿de acuerdo? Y entonces iríamos a una defensa Benoni. La Benoni es una de las transposiciones que hay que contemplar, si es que nos parece interesante. Entonces, no digo que no, ¿eh? Yo creo que la Benoni tiene cositas muy interesantes, tanto la Benoni como el gambito Volga para negras, ¿no? Lo único que, bueno, en este caso no es el objeto del libro tampoco. Otra idea es buscar esta ruptura en E5. Y después de D5, caballo H5, enroque, F5, E por F5 y alfil por F5. Juega interesante. Esto es una partida entre Yasser Seirawan y Jun Chi. Para aquellos que os interesa la línea con alfil de 3, os recomendaría que miréis partidas de Seirawan porque encontraréis muchas. Y Yasser Seirawan fue campeón de Estados Unidos y es un especialista de la línea. Alfil por F5, G por F5 y F4. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? También sería aquí interesante este caballo G3, ¿de acuerdo? A tener en cuenta, que puede seguir tranquilamente con un caballo G3, por ejemplo, F por G3 y varias ideas aquí. La que he visto que da mejor resultado o la que ha dado algún resultado de 4 partidas es un caballo A6. Quizás no para jugadores de mucho nivel, pero bueno, de mucho nivel, sí que tiene mucho nivel, pero que no son super élite, pero es una jugada interesante. Ese caballo en A6 para mi gusto. Aquí siguió en esta partida entre Anthony Willick y Zilo Kavish con alfil E3 y dama de 7. Bueno, pura lógica, ¿no? Es verdad que aquí el peón de F5 va a estar atacado o puede estar atacado potencialmente, pero creo que, bueno, hay otras contrapartes, ¿no? Tras F4, caballo de 7, dama C2 y en este caso A6, ¿no? Esto pasó en una partida entre Stuart Conques y Gilberto Hernández, con posibilidades mutuas. Ganaron negras, pero con posibilidades mutuas. Bueno, yo creo que la tentación es hacer, en este caso, en algún momento un E4 para blanco. Pero no sé si es muy bueno. O sea, me parece una tentación interesante, pero por ejemplo aquí dejaría alguna casilla que ya sea fuerte. O por lo menos que de momento en la cual se podrían sentir apoyadas, ¿no? Aquí quedarían huequecitos en la posición. O sea, de momento el negro yo creo que ocupando y atacando el centro con el peón N5 ya está bien. Y jugar un caballo C6. Enroque. F3 se ha jugado H3, pero muchísimo menos. Y para muchos jugadores de caballo C6 siempre les preocupa, por lo menos al principio, oye, ¿qué pasa si me hacen D5? ¿No? Digo porque es una preocupación que veo en algún alumno. Pues mirad, aquí paldea un caballo 5. Estamos tocando al alfil, estamos tocando el peón, enrocarán y nos podemos plantear ya buscar una ruptura, como por ejemplo C6, ¿no? Y bueno,
Si nos molestan, si hacen B3, por ejemplo, para desarrollar su alfil, podemos tener algo como C por D5, que ya sabéis que es una de las partes. Y si nos hicieran algo como F4 molestando al caballo, pues podemos hacer un caballo por D3, caso de que no nos importe cambiarlo, ¿no? Dama por D3 y A5, por ejemplo. Estas son ideas, yo creo que bastante interesantes y que pueden funcionar. Tras enroque. Aquí jugar un caballo H5, que es interesante. La jugada principal es E5. Aquí, por ejemplo, nos enseña una línea con E5 donde el peón avanza, caballo D4, caballo por E por, caballo B5, torre 8 y, bueno, torre 1. Alguien me pensará, bueno, vale, pero ¿por qué no se come al peón, no? Bueno, si te comes al peón tengo caballo por E4. Entonces este caballo está tocado también. Aquí hay un par de propuestas que nos hacen tanto alfil C2 como alfil C2 que siguió con alfil D7, como la línea con alfil E3 que siguió con caballo C5. Bueno, creo que el juego es totalmente correcto. Y yo lo veo equilibrado. No sé qué nos dirá el módulo, pero yo lo veo bastante equilibrado. Y así es. Y así es. Veamos un poquito más. Después de caballo H5, que al final ese caballo pone un ojo sobre F4, pero está liberándola para hacer la ruptura F5 muchas veces, ¿no? Aquí nos dicen alfil E3 es lo que se jugó, defendiendo D4. Si D5 está en línea con caballo 5, F4, caballo por 3, dama por 3 y F5. Esta jugada es interesante, yo creo que es bastante correcta. También está bastante bien. De 3 partidas, una la han ganado blancas y 2 han sido negras. Uno de ellos ha sido Joseph Gallagher. No sé por la diferencia de Joseph y el otro. Y aquí tenemos este alfil C2, que es la más popular, nos comenta también, ¿no? Bueno, aquí siempre se suele contestar con un E5 y bueno, después de algo como D5, caballo E7 y si A4, pues por ejemplo F5, ¿no? Creo que las ideas se van repitiendo. Tras alfil E3, E5, D5 y caballo E7. Vamos a ver la línea de caballo D4, que es, bueno, están ahí jugadas más o menos la misma cantidad de veces. Y por jugadores fuertes también. O sea que caballo D4, vamos a ver un par de contestaciones que nos propone aquí. Aquí nos propone tanto torre C1 como alfil C2. En liches, por ejemplo, también habría que añadir un par más, ahora las veremos si no, ¿no? Dice que si torre C1, C5 y 3D por C6, B por C6, B4 y C5 sería una muy, muy buena jugada, ¿no? Con un excelente puesto avanzado en D4. Totalmente de acuerdo. Otra idea, por ejemplo, aquí es este alfil C2, tras lo cual caballo por, dama por, F5, por F5, peón por, F4 y caballo F6. Y tras H3 dice que tiene una ligera ventaja al blanco. Pues mirad, según esto, la ligera ventaja al blanco, según el módulo es igualdad y según la base de datos de liches de 18 partidas, un 50%, es decir, 9 las han ganado negras, 39% de tablas y eso le deja un 11% para blancas, con lo cual creo que no le estaría mal en este caso al negro. Otras ideas más principales, caballo B5. Y aquí lo mejor no va a ser caballo por B5, o no parece que sea lo mejor, aunque están igual de jugados. Si caballo por B5, C por B5 y F5, pero no parece lo mejor. Aquí lo que nos recomiendan es este caballo por E2, ¿no? Y tras alfil por E2, caballo F4. Y esto, pues de 3 partidas, estas han sido tablas y una ganado negras. Por lo cual creo que ni tan mal, ¿no? Si nos capturan al caballo, retomaremos de peón, ¿no? Y bueno, nos quedamos bien, ¿no? Aquí hay un par de líneas. Alfil F3, que han sido las líneas que han acabado en tablas, por ejemplo, con un F5.
o con un B6. Las dos lógicas. Y luego la otra idea, perdón, después de este caballo F4, la otra idea es hacer este caballo por A7, pero parece que no ha dado muy buen resultado. Se siguió aquí con dama G5, amenazando mate, alfil F3 defiende, y ahora hicieron este torre por A7, alfil por A7 y B6 encerrando el alfil. No tiene muy buena pinta, ¿no? Pese a esos 3 peones de más, o sea, perdón, pese a esos 3 puntos de más que tiene el blanco, fijaos que el módulo nos da igualdad y por algo es. Aquí se hizo H4 y tras caballo H3, rey H2 y dama por H4. Se hizo G3, porque si combina el caballo entramos con el alfil, la dama, G3 y tras dama H6, rey G2. Esto hemos visto algo muy parecido antes. Caballo F4, G por F4, alfil H3, rey G1, E por F4, A4, torre 8 para trasladar a la torre, o sea, es maravilloso. Alfil G2, dama G5 clavando, dama F3, alfil D3, la dama se aparta, mete en F3, dama E3, dama H5. Me encanta la forma de jugarlo. Me encanta la forma de jugarlo. Creo que están acertados. Entonces, al final aquí hemos liberado diagonales, etcétera, lo tenemos súper bien. 4 puntos de daño al blanco a nivel de material y son 9 puntos de ventaja para el negro. Significa que aquí van a tener que devolver mucho material para conseguir igualar algo, ¿no? Entonces, bueno, ese caballo por A7 no se puede hacer. No es recomendable. Aquí se hizo caballo 7 en lugar del caballo en D4. Dice que es una jugada interesante. De hecho, es la más jugada. Entonces aquí, tras dama D2, F5, E por F5, G por F5, F4. Y bueno, aquí también se ha hecho alfil G5, pero no sé si con muy buen, bueno, con un resultado bueno para el negro, ¿no? No para el blanco, ¿no? Sigo con un F4 y aquí pues es una partida entre Larry Mark Christensen y Joseph Gallagher. Se continuó con F3 y dama D7, saliendo de la clavada. Y bueno, yo creo que ese alfil queda muy desconectado de todo. Y va a necesitar unos tiempos, ¿no? O eso, o alfil por E7, dama por E7 y dama C2. Bueno, creo que aquí el negro queda muy bien. Por lo que veo, recolocaron el alfil, o iban a recolocar al alfil, para seguir atacando, ¿no? Sacando al rey, C5, alfil G5, caballo D4. Muy buena, alfil H4. Y tras caballo B5, alfil por E1. Torre por E1 y A6. C por D6. Y ahora aquí en lugar de retomar o preocuparse, dama H4 y fueron directos a intentar el mate, ¿no? Veo. Dama C3 defendiendo, A por B5, dama por E5 jaque, torre G7, torre C1, C por D6. Y bueno, esto siguió, pero la ventaja negra es brutal, ¿no? Partida muy interesante entre la Remark y Joseph Gallagher. Marca de la casa de Gallagher, ¿no? Por lo que veo en la forma de jugar, me encanta. Me encanta. Tras G por F5, F4, ¿no? Hemos visto toda la línea con alfil G5. Caballo G6, G3, alfil D7, torre A1, A6, B3. Y aquí dice que hay posibilidades igualadas. Pues bueno, aquí está no tan breve explicación sobre alfil D3. Creo que si el negro juega bien. Es verdad que no es que es inferior la línea, pero si el negro juega medianamente bien, las posibilidades de igualdad son muy, muy claras, ¿no? Y bueno, creo que aquí hay varias ideas que pueden beneficiar al negro y que hacen que no sea muy complicado jugar contra ellos si estamos un poquito preparados, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente.